La siembra y la cosecha, entonces. Vamos a continuar hoy con el subtema presentado el domingo pasado sobre la siembra y la cosecha. Hemos considerado lo que implica la ley inexorable de la siembra y la cosecha. ¿Por qué inexorable? Porque no se puede omitir. Si se siembra, se va a cosechar. No podemos escapar a lo que sembramos. Es una ley. Si siembras trigo, cosechas trigo. Si siembras vientos, cosechas tempestades. También vimos que no podemos recibir y vivir la vida cristiana si hemos sembrado en la naturaleza pecaminosa, es decir, en nuestra carne. Esto es el corolario de la enseñanza del apóstol sobre la motivación de los judaizantes, quienes al estar preocupados solo de su propia gloria, ¿recuerdan este grupo que se había introducido luego de la ausencia del apóstol Pablo de la iglesia de Galacia? Ellos estaban interesados en su propia gloria, seguían sus propios caminos y con eso se apartaban del Evangelio. Finalmente, ellos imponían o pretendían imponer una carga que, al no estar avalada por el Espíritu de Dios, solo podía ser sembrada como legalismo. Y así, no podían los gálatas esperar una cosecha espiritual. En tal sentido, era imposible que ellos y quienes siguen hoy este camino engañoso puedan cosechar santidad. El legalismo jamás conducirá a la santidad. Nunca. La siembra en y para la carne jamás producirá vida. Gálatas, capítulo 3, versículo 3, la página anterior de su Biblia, es un recordatorio perenne que dice ahí: tan necios sois, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Romanos capítulo 8, versículo 6, el apóstol dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte. También debemos recordar que la cosecha excede con holgura a lo que sembramos. A veces se nos olvida esto, pero la cosecha excede con holgura a lo que sembramos. La cosecha es exponencial, razón que debiera motivarnos si solo consideramos lo cuantitativo. Si solo nos interesa la cantidad, debiera eso inducirnos a sembrar bien y a sembrar en el terreno correcto. Creemos firmemente que esto trasciende mucho la esfera de lo natural, esto de la siembra y la cosecha. No es solamente para el agricultor, porque el apóstol ya ha dicho en el versículo 8 del capítulo 6 que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hoy culminaremos el tema comenzado el domingo pasado. ¿Cuál es? Hoy día veremos la siembra de la palabra, del versículo 6, y la siembra del servicio, el versículo 9 y 10 de este capítulo 6 de Gálatas. Como toda siembra, mucho que ver con la cosecha también tiene que ver el terreno y su preparación. Esto es algo que a veces pasamos por alto. Mucho del desgaste, frustración y malos resultados obedecen a que no seguimos las directrices divinas. Por ejemplo, hermanos, ¿cuándo, si no es en el presente, se han dedicado tantos libros, conferencias, talleres y ayudas diversas a matrimonios y a jóvenes? Solo por mencionar dos temas. Por lo mismo, son hoy día los matrimonios más firmes, o los jóvenes son más santos. Algo no está bien, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a la guía divina, a la palabra de Dios, ¿dónde encontramos en ella un libro específico, como por ejemplo Epístola a los matrimonios?
O el libro del profeta Expedito para los jóvenes. ¿Encontramos? ¿No lo encontramos? ¿Por qué entonces se malgastan los dones de Dios sin consideración del terreno a sembrar? Cuando un matrimonio tiene anhelos carnales, busca su propia satisfacción y usa la iglesia solo para acallar su conciencia, ¿servirá de algo que entienda el amor de Cristo por su iglesia? Comprenderá que la sumisión que le rinde la iglesia a Cristo es el antecedente inmediato de la sumisión a su esposo. Sabemos estas respuestas. Sin embargo, las iglesias se empeñan en actividades donde la semilla se esparce sin consideración al terreno lleno de raíces amargas, de piedras, espinos, y donde por no haber arado previamente, ¿qué es lo que hace cuando se ara la tierra? ¿Qué es lo que se hace? Se hiere la tierra, se rompe la tierra, se rompe la superficie. Y resulta que queremos sembrar sin haber hecho eso. Claro, ¿cómo vamos a incomodar al consumidor? Y la dureza, en consecuencia, la dureza del terreno compite con la dureza del bronce. A pesar entonces de los libros, de las conferencias y de los talleres y de las ayudas diversas, el mundo invadió la iglesia y secuestró al matrimonio y a la familia. Pueden estar en la iglesia, pero son rehenes del mundo. Por eso obran como obran. No solo se siembra donde no se debe sembrar. El apóstol ha dicho en el libro de Romanos que las cosas, en 1 Corintios, que las cosas espirituales son locuras para el incrédulo. Entonces se siembra donde no se debe sembrar, sino que se siembra además lo que no se debe sembrar. ¿Y qué es lo que se está sembrando en jóvenes y en matrimonio hoy día? Dios no es importante, tú eres importante. Entonces, si estamos sembrando lo que no debemos sembrar, ¿nos extraña la cosecha? ¿O nos debiera extrañar la cosecha? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, al decirle al hombre o a la mujer, tú eres importante, Dios no es importante, tú sí eres importante, ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando en la carne. Es la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué nos dice el apóstol? Aquí mismo en este capítulo 6, que el que siembra para la carne, de la carne segará. ¿Qué segará? Corrupción. Corrupción. Observemos, hermanos, cómo Dios enseña al agricultor su bendito oficio. Podríamos pensar de que estas cosas a lo mejor se aprenden así porque sí, pero la Escritura nos dice que Él le enseña. Mire, vaya a Isaías capítulo 28, los versículos 23 al 29. Isaías capítulo 28, versículos 23 al 29. Dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para
para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Por supuesto, Dios le da al agricultor la sabiduría para proceder de manera tal que los resultados justifiquen el esfuerzo debido. Pero Dios solo se ocupa del agricultor. ¿Ha dejado Él otras esferas de la vida sin principios claros a seguir? La Biblia nos enseña que el universo es ordenado y confiable, que no es producto de accidente o de azar, sino que podemos percibir en él designio, diseño, orden y el obrar soberano de nuestro Dios. Por ejemplo, Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre la bóveda celeste. Y esto fue escrito en el siglo VIII a.C., más de 2000 años antes que Colón demostrara que la Tierra era una esfera. ¿Habrá algún área de la vida donde Dios se inhabilite para guiar, argumentando que es ignorante? Él está muy por delante de la sabiduría de los mejores hombres. Y Él no ha dejado su revelación para que nos sirva de guía en nuestro diario andar. Como pueblo de Dios, somos más que responsables de seguir sus directrices. No caemos en la impiedad de los necios que, negando la existencia de Dios, pretenden escapar a sus responsabilidades ante su Creador. Pero creer en Dios es creer a Dios. Y quien cree a Dios le obedece. Por otro lado, creer en Dios y no obedecerle es tener la misma creencia de los demonios. Santiago capítulo 2 versículo 9 nos dice que los demonios creen y tiemblan. Teniendo entonces en mente que cosechamos lo que sembramos, que debemos preparar el terreno para sembrar y que Dios nos guía en el proceso de siembra, veamos ahora la siembra de la palabra en el versículo 6 y luego vamos a ver la siembra del servicio en los versículos 9 y 10. Versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vemos aquí que la responsabilidad cae solo sobre el que es enseñado en la palabra. Esto no va dirigido al incrédulo. Ríos de tinta han corrido argumentando a favor o en contra de contribuir económicamente a la causa del Evangelio. Aquí también libros en escritos, y el espíritu legalista no solo enfría los corazones, sino que también empuña y retrae la mano. Y mientras los libertinos se burlan de este privilegio, quienes no tienen a Cristo y su Evangelio como su principal tesoro, buscan la manera de esquivar esta que es su responsabilidad. Aquí, otra vez, hermanos, servirá hablar de mayordomía a corazones y mentes saturadas de materialismo, que piensan solo en lo terrenal, que creen que valen por lo que poseen y no por lo que son. ¿Servirá de algo hablarles de mayordomía? Hablarles de que Dios nos da todas las cosas en abundancia para nuestro provecho, para nuestro bienestar, para que hagamos el bien. Si el corazón está lleno de lo material, ¿podrá entender las cosas del Espíritu? ¿Se fija que con cuánta facilidad nos equivocamos y sembramos donde no corresponde? El Salmo 119, versículo 130, nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mire, este texto es fabuloso. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El primer
El primer escudo patrio de Chile, el que hizo don José Miguel Carrera, puso unas palabras en latín, donde deja ver la influencia de Poinsett y del calvinismo sobre su vida. ¿Por qué? Porque en ese escudo dice Pox tenebras lux, después de las tinieblas, luz, reconociendo que el hombre sin Cristo está en tinieblas. Y aquí este texto nos dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí viene todo esto. Hermanos, ¿por qué contribuyo con mis diezmos y ofrendas a las causas del Evangelio? Porque el mundo está en tinieblas y necesita la luz del Evangelio. El Evangelio lo damos de gracia, pero alguien paga los costos. ¿Quién le paga al misionero para que deje su tierra? ¿Quién debe contribuir a su sustento? Cuando necesitaba luz y buscaba entender mejor el Evangelio, llegó a mi hogar una caja con libros desde España, una caja para mí, con libros desde España. A mí no me costó nada, me la enviaron de regalo, pero alguien pagó por que alguien escribiera esos libros primero. Luego los libros que no fueron escritos en español debieron ser traducidos. Alguien debió pagarle al traductor. Luego que estuvo eso escrito y traducido, alguien tuvo que imprimirlo. Y luego que tuvo que imprimirlo, luego que ya fue impreso, alguien tuvo que pagar en el correo para que me llegara esa caja a mí, acá a Chile. Alguien pagó. Casiodoro de Reina fue perseguido. Casiodoro de Reina fue quien tradujo la primera Biblia completa al español, desde los originales griego, arameo y hebreo, en 1569. Él fue perseguido con peligro de su vida, fue perseguido por la Inquisición española, y pasó hambre y muchas vicisitudes para traducir la Biblia a nuestro idioma. Hermanos, es mucho si nosotros compartimos la Biblia con alguien que no la tiene. Al pensar en el desprendimiento, en el sufrimiento de estos hombres, por poner la Biblia para que la palabra de Dios alumbre las vidas en tinieblas. Es mucho que nosotros hoy día vamos a una librería cualquiera y tomemos... Hay Biblias de todos los valores, al alcance de todos los bolsillos. Es mucho ir y comprar 2 o 3 para regalar. Lo haré solo si creo que la exposición de la palabra del Señor alumbra. Lo haré solo si creo que el mayor tesoro del hombre es encontrar a Cristo. Si opera en nosotros la ley del amor, no tenemos necesidad de más. El Espíritu Santo nunca es mezquino, y quienes tienen en él un residente manifestarán su influencia en sus actos. No puede ser menos. ¿Cuántos padres necesitan la ley que rige las pensiones alimenticias para contribuir a las necesidades físicas de su esposa y de sus hijos? Hay padres aquí presentes, yo mismo. Necesitamos nosotros. Estoy seguro que si les pregunto ni siquiera tienen idea de cuánto es el monto que la ley establece. ¿Y por qué? ¿Cómo? Si es una ley. Es que donde hay amor, ¿quién saca cuentas? De igual manera, Dios guía a sus hijos a participar con sus bienes en su obra. Algunos objetan que conocen casos donde hay abuso, pensando tal vez que esgrimiendo sus argumentos quedan librados de su responsabilidad. Pero, hermanos, ¿acaso el padre deja de amar al hijo malagradecido? ¿Dejará
el padre o la madre de socorrer al hijo porque el joven en su necedad menospreció su hogar? ¿Qué nos enseña la parábola del hijo pródigo? A pesar de que en las iglesias de Galacia se habían introducido encubiertamente falsos maestros, no por ello el apóstol deja de amonestarles que deben sustentar a los ministros del Evangelio. Dice Lutero que la razón por la cual en Corinto y en otros lugares fueron perturbados por falsos apóstoles es que ellos estimaron muy poco a sus ministros fieles. Sigue diciendo Lutero que su falta de gratitud les llevó a perder sus posesiones temporales y espirituales. Y tal vez tenga razón, porque esto viene a explicar la solvencia que exhiben las sectas. Tienen de sobra para hundir aún más a sus seguidores, engañados, siendo engañados y engañando. Hablan lo que quiere escuchar la audiencia y escuchan lo que sus perversos corazones quieren oír. ¿Qué mejor? Y ellos tienen de sobra. Pero el principio básico que recalcó el apóstol no es distinto a la enseñanza de Cristo. Y es esta: que los hermanos entregados a la predicación del Evangelio han de vivir por el Evangelio, o sea, por el apoyo material de los creyentes. Esa es la enseñanza de Cristo. Eso es lo que repite el apóstol y eso es lo que vemos en las Escrituras y es lo que enseñamos. Algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esto, algunos versículos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 2 Corintios capítulo 11, versículo 8. El apóstol le dice a los corintios: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. El apóstol no aceptó salario de Corinto, pero él estaba consciente que el salario con el cual él se mantenía venía de otras iglesias. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y esta última frase, digno es el obrero de su salario, también está en boca de nuestro Señor en Mateo 10:10 y en Lucas 10:7. Tito 3:13 dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y 3 de Juan, versículos 6 al 8, este texto es tremendo. Dice: y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Mire, 3 cosas aquí. Primero, ellos salieron por amor del nombre de Él. No iban tras una ganancia, iban solamente a proclamar el nombre del Señor. Querían que la luz del Evangelio llegara a los lugares más oscuros del planeta. Salieron solo por amor a Él. Otra cosa que dice, que ellos no aceptaron nada de los gentiles. Y por último, dice que nosotros debemos cooperar con la verdad. ¿Se fijan? También nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, en su artículo 26, en el numeral 10, se pronuncia a este respecto. Habiendo tanta información
información al respecto, hermanos. La negligencia de cumplir con nuestra responsabilidad no pasa entonces por la ignorancia, sino que es consecuencia directa del estado de nuestro corazón. Y si somos negligentes, no nos curaremos dando si previamente no hay un arrepentimiento genuino. Primero debemos preparar el terreno y luego sembrar. Y ni una cosa ni otra se hace sin obediencia. Primero, arrepentimiento. Y luego, hacer lo que Dios manda. Ahora bien, el texto nos dice que a los que somos enseñados, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No debemos entender aquí que los creyentes deben entregar todo para ser repartido. No. Aquí no sostenemos lo tuyo es mío. No. También nos ayuda aquí la Confesión Bautista de Fe de 1689, que en su artículo 27, al final del numeral 2 dice: la comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Más bien, en el texto entendemos que es el privilegio de los creyentes sostener a sus ministros con liberalidad y darles lo suficiente para que vivan con decoro. ¿Y cuánto es suficiente? Aquí debemos prevenir dos abusos. Por un lado, está el abuso de los ministros que pretenden vivir como potentados. El abuso de quienes tienen el ministerio como fuente de ganancia. Historias hay muchas. Pero bástenos repetir aquí el consejo de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 6 al 10, donde el apóstol dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Considerando lo anterior, entonces, hermano, ora por tus ministros. No dejes de interceder por ellos, porque ellos son hombres igual que tú. Ellos están más expuestos, ya que gran ganancia hay para el diablo cuando consigue que un ministro del Evangelio caiga en descrédito. Ora por tu pastor. El otro abuso viene de parte de la congregación. Los hay que pretenden controlar la labor pastoral, retirando su apoyo cuando la predicación o enseñanza no les agrada, o porque en lo particular, a su entender, no son tomados en cuenta. De esto también, y todavía hay muchas hermanos que porque no les pasan el púlpito, retiran su apoyo. Pero respecto de esto también, bástenos saber lo que el apóstol Pablo le habla a los romanos en el capítulo 12, versículo 3 y siguientes. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Finalmente, veamos la siembra del servicio, los versículos 9 y 10. Dice ahí el apóstol, Gálatas 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjate cómo el apóstol continúa con la metáfora de la siembra y la cosecha. Aquí apela a la paciencia y a la perseverancia. No nos cansemos, dice. ¿Quién no se ha cansado? ¿Quién no ha dicho alguna vez? Nunca más. Me lo hicieron una vez, 2 veces no me la hacen.
Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. La vida es corta, muy corta aquí en la tierra. Alguien dijo que nuestra vida solo es un signo negativo entre dos fechas. Empapémonos de la perspectiva paulina, allí en Hechos 20, 24. El apóstol dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. No sé cómo lo hacía Pablo. ¿Cómo él podía decir: de ninguna cosa hago caso? Tal vez tenía mucho que ver su identificación con Cristo. Y tal vez el hecho de que nosotros hagamos caso de cosas que, consideradas la eternidad, son pequeñeces, es que no nos hemos identificado con nuestro Señor. Escucha 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. El apóstol repite el mismo consejo. Le dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Cierto es que el cansancio por diversos motivos nos va a invadir y querrá paralizarnos. Pero viene la cosecha. Y no querrás perderte ese tiempo de regocijo y alegría, donde tu esfuerzo y perseverancia serán coronados por el mismo Señor, quien te dirá: bien, buen siervo y fiel. No desmayes. La siembra no rendirá hoy sus frutos, pero has de saber que, invisible a tus ojos, esta germina a los ojos de Dios. Dios ve el germinar de eso que has sembrado. Y tal como en el proceso de siembra, la preparación del terreno no se hace una sola vez, sino que exige trabajo adicional que hay que hacer. Así también, no detengas tu mano después de la siembra, pues hay que moler los terrones de incredulidad, apartar las piedras de tropiezo, arrancar las raíces de amargura y abonar el terreno con mucha oración. ¿Por qué? Porque la cosecha viene. Israel, por causa del juicio de Dios, se encontró fuera de su tierra, en servidumbre y oprimidos. La tristeza solo era soportable al considerar que no sería para siempre. Vendrían días mejores, pero mientras, aun con llanto y dolor, ellos debían sembrar. Mira cómo culmina el Salmo 126, los versículos 5 y 6 que leímos al principio. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí nos toca lidiar con una tierra maldecida por el pecado de nuestros primeros padres y acrecentada esa maldición por el pecado de cada uno de nosotros. Pero Cristo llevó sobre sí la maldición del pecado para que, entre otras cosas, tu labor y mi labor no sea tan inútil. Así que culmina el apóstol este tema con generosidad inaudita. ¿Por qué? Porque viene de alguien menospreciado y vilipendiado. Viene de quien fue objeto de calumnia y de odio. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el apóstol? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Tal vez si yo hubiera escrito esto, yo hubiera dicho: mire, dejemos a esta gente de lado, no las consideremos. Pero Pablo dice: hagamos bien a todos. Él no deja fuera a quienes lo tienen por enemigo, aquellos que desean su mal. Aquí vemos que él había aprendido de Cristo y que era fiel a él. Porque el Señor en Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si deja fuera a los que nos han hecho daño está mal, mucho más lo es pagar mal por mal. Esa sería siembra en la carne. Eso es lo natural. Es como se desenvuelve la naturaleza pecaminosa y de alguien que se restringe, porque normalmente me hicieron mal, le voy a pagar igual. El que se restringe, pero el que no se restringe, ¿qué hace? Lo mismo que la Meca. Por una herida, él mataba. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pero por otro lado, siendo nuestra vida tan corta, nuestra existencia es la oportunidad que Dios nos da de hacer el bien. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te fijas? Es un andar, es lo diario. Entonces el tiempo de nuestra existencia es corto, sí, con vista a la eternidad, serán 80, 85, 90 años los que más, pero es corto respecto de la eternidad. Sin embargo, es la oportunidad que Dios nos da para que hagamos el bien. Tito, capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué, Pablo? ¿En qué cosas quieres que insistamos con firmeza? Ya sé, en la predestinación, en la elección soberana de Dios, en eso insiste con firmeza. Si no creen igual, mira, no tengas comunión con ellos. ¿Será eso lo que Pablo dice? No, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, te pongas firme, no dejes pasar estas cosas. ¿Qué cosas son? Mire cómo sigue el texto. Estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En el mismo capítulo 3 de Tito, el versículo 14, el apóstol una vez más le dice a Tito: y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes? Los creyentes, los hermanos. Aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y como para que no quede ninguna duda respecto de la voluntad de Dios, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 15, dice: porque esta es la voluntad de Dios. A veces, hermanos, como que nos perdemos y decimos: pero que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Como que la voluntad de Dios es algo así, como etéreo, como que no se puede entender bien, no se puede comprender. Pero aquí el apóstol claramente, mire, y dígame usted si no lo entiende. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. De manera que si hacer el bien incluye a los incrédulos, ¿cuánto más a los de la familia de la fe? El versículo 10 de Gálatas 6 nos dice que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si hacer el bien entonces no excluye a los incrédulos, ¿cuánto más a los de la familia de la fe? No sucumbamos a la tentación de hacer bien solo a los de nuestra parcela teológica, a los que creen exactamente igual que nosotros. Cuidado, no. Porque la familia de la fe, como toda familia, es variada. Y debemos amar a los hijos de Dios no por sus creencias, sino en razón porque son amados del Padre.
Cuando niño, yo creía en el ratoncito de los dientes y en el viejo del saco. Los niños creen cosas extrañas. También algunos creyentes que tienen una fe infantil, pero no estamos llamados a escandalizarlos, sino a amarlos. Esta es la marca suprema del cristianismo. No cuánto sabes, sino cuánto amas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Hermanos, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Que nuestra existencia sea conocida por hacer el bien, porque hacer el bien glorifica a Dios. Y que tengas una abundante y generosa cosecha para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.